Bienvenidos a la entrevista de los amigos de Israel, aquí en el canal de Javerim Israel. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial a quien vamos a estar entrevistando. Ella es nada menos que la embajadora del Estado de Israel en Chile, la señora Marina Rosenberg. Señora embajadora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted en este día? Muy bien, gracias Felipe por la invitación y un gran saludo a todos los que nos están mirando a través del canal. Muchas gracias a usted, señora embajadora. Eh, es interesante conversar el día de hoy acerca de lo que está pasando en el mundo y en relación evidentemente a Israel y a Chile. Claramente vamos a enfocar nuestra conversación hacia esa línea. Y en ese sentido, es importante destacar, por ejemplo, que la revista Forbes hace unos par de días atrás catalogó al Estado de Israel como el país número 1 del mundo en una lista que elaboró la revista Forbes, en cuanto a que es el país que mejor protege a sus ciudadanos frente a la amenaza del SARS-CoV-2. Asimismo, también el Estado de Israel, junto a otros países que son Nueva Zelanda, República Checa, Dinamarca, Austria y Grecia, establecieron un contacto entre ellos para elaborar sobre la superación de la crisis sanitaria del coronavirus y cómo enfrentar los siguientes desafíos. Al parecer, Israel, junto con otros países, se encuentran a la cabeza del mundo en cuanto a el enfrentamiento efectivo de esta crisis sanitaria mundial, esta pandemia mundial que es el coronavirus. Señora embajadora, ¿a qué se debe este éxito del Estado de Israel en relación a superar al coronavirus? ¿Por qué le fue bien relativamente? Bueno, se tomaron varias medidas que ayudaron mucho a recuperarse relativamente rápido. Israel fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras, que en su momento fue criticado por eso, y al fin todos los países lo siguieron al final. También fue uno de los primeros países en cerrar de inmediato los colegios, las universidades, a pedirle a la gente que se quede en casa. Y eso no porque tuvimos muchos casos como en el caso de España o Italia o China, sino porque vimos lo que está ocurriendo en esos países y en el momento que llegaron los primeros infectados con el COVID-19 al país, de inmediato se tomaron medidas muy estrictas, que en ese momento se consideraron por otros países hasta extremas. Y al final, como dije, lo estamos viendo en todos los países, incluso aquí en Chile. Hasta hoy en día en Israel hay en total un 17.000 de contagiados, solamente con 2.000 y algo activos, y solo 291 fallecidos. Las cifras son relativamente muy bajas, y es debido no solo a esas medidas que se han tomado de inmediato, sino también a la tecnología israelí. En el momento que apareció el COVID-19 en Israel, se vio cómo todos los actores relevantes del país, desde el gobierno, la academia, las empresas, las asociaciones y fundaciones, todos empezaron a colaborar para encontrar soluciones también tecnológicas, también sociales, para tratar los efectos del coronavirus. Y estuvimos viendo, incluso aquí en Chile, casi todas las semanas se ve una cantidad de reportajes en la prensa de avances israelíes, de tecnologías israelíes, enfocadas en el COVID-19. No estamos solamente hablando de los esfuerzos que están tomando para llegar a una vacuna o a un remedio, sino también diferentes tecnologías de testeo, tecnologías con aplicaciones que ayudan a monitorear todo el tema de infección del COVID-19. También después de 2 o 3 semanas desde que apareció el coronavirus en Israel, se abrió una aplicación llamada Magen,
que la gente y la población lo puede bajar de manera gratuita y voluntariamente, o sea, no es obligación, y es una aplicación muy simple que, acuerdo donde uno está geográficamente, te manda un aviso si es que estuviste en la cercanía de una persona que fue descubierto como un COVID-19 positivo. Y entonces allí le llega al ciudadano toda la información de qué debe hacer, a quién debe contactar, puede de ahí directamente mandar información al Ministerio de Salud. Y eso es solamente un ejemplo que no solo se implementó en Israel, sino que se compartió con el mundo como una tecnología de open source, o sea, que está en Internet y cualquier país lo puede usar gratuitamente y adaptarlo a sus condiciones y sus necesidades. Eh, y fuera de eso, algo más que ayudó mucho en Israel es que la sociedad en Israel, lamentablemente, está acostumbrada a tiempos de crisis. Entonces Sí. reacciona muy rápido y toma muy en serio las medidas tomadas por el gobierno. Y eso ayudó que en las primeras semanas de la pandemia en Israel, la población, generalmente hablando, siempre hay algunos que actúan de manera diferente, Claro. pero tomaron todo muy en serio, se quedaron en las casas, poniendo mascarillas, y los resultados estamos viendo hoy en día, que ya casi 3 semanas que se volvió a abrir de vuelta la economía, volviendo a la normalidad, abriendo ya los colegios, los parques, los restaurantes, pero sí quiero mencionar que no quiere decir que superamos el COVID-19, o sea, es algo que también nuestro primer ministro siempre lo advierte, incluso en los últimos días que vimos un alza pequeño en los números de contagiados, y no se puede saber si vamos a enfrentar sí o no una segunda ola del COVID-19, pero sí por lo menos ya tenemos también la tecnología, también la experiencia de qué funcionó y qué no funcionó. Excelente, sí. Y en relación, señora embajadora, a esa misma experiencia que ha obtenido Israel, muy significativa, hemos visto que se han estado brindando asesorías de parte de Israel a Chile en relación con traspasar esa experiencia y esa información obtenida en el tratamiento que se le ha dado al COVID-19 allá en Israel. ¿En qué área específicamente está haciendo de aporte la experiencia israelí para nuestro país, señora embajadora? Bueno, como bien dijiste, Felipe, antes, Israel también puso mucho enfoque en la cooperación internacional, no solo con países que como Israel están ya casi superando el COVID-19, como Grecia, Austria y otros países, sino también con todo el mundo y especialmente con los países como Chile, que están enfrentando el pic o que aún ni siquiera llegaron al pic de los efectos del coronavirus. Sí, Y el gobierno, bien al principio, decidió enfocarse también en la cooperación internacional. Y en eso nosotros como embajada tomamos esa misión muy en serio, con mucha determinación, viendo los efectos que tiene el COVID-19 aquí en Chile, no solo en tema sanitario, sino también en tema socioeconómico. Y por eso compartimos no solo con el gobierno, sino también con gobiernos locales, regionales, con instituciones, con hospitales, todos los protocolos que existen en tema del COVID-19, por ejemplo, protocolos de la municipalidad de Tel Aviv, qué ayudó, qué hicieron ellos, qué funcionó y qué no funcionó, para que otros municipios puedan aprender de su experiencia y no que cada uno tenga que reinventarse sin tomar las buenas prácticas de otros lugares. También compartimos los protocolos del Hospital Hadassah, que es uno de los hospitales más grandes y más prestigiosos en Israel, que se encuentra en Jerusalén. Hicimos ya casi 100 webinars y seminarios online en todos wow. temas que tengan que ver con el COVID-19, desde efectos económicos y cómo apoyar a las pymes, hasta apoyo psicológico, tecnologías para enfrentar el COVID-19, temas de educación.
y obviamente los temas de salud. También la semana pasada tuvimos un webinar excelente con 25 directores de hospitales en todo Chile, de diferentes regiones, con el director de un hospital en Jerusalén, escuchándolo, aprendiendo de la experiencia del manejo del hospital, de las tecnologías que se están usando. Y eso para mí es crítico porque al final el COVID-19 no es un desafío local ni de Chile ni de Israel, es un desafío global y requiere cooperación internacional Claro. para traer soluciones globales. Y también en el tema social, que eso como tú bien sabes, como embajada estuvimos involucrados bastante también antes de la pandemia, pero especialmente ahora que realmente está afectando mucha gente aquí en Chile. Estamos colaborando con diferentes entidades regionales, locales y también diputados y diputadas para donar, si es caja de alimentos o mascarillas, a las comunidades más vulnerables que más lo necesitan. Y casi cada semana tenemos 2 o 3 proyectos de donaciones, desde Santiago a Coquimbo, a Araucanía, vamos a llegar también a Puerto Montt, y realmente el objetivo es hacer todos los esfuerzos para poder apoyar a Chile como parte de la gran amistad que existe entre los dos países. Y una de las últimas iniciativas que formamos hace como 2 semanas fue formar un task force, un grupo de trabajo bilateral Chile-Israel para el COVID-19, que lo hacemos junto con los diputados y diputadas de nuestro grupo parlamentario de amistad Chile-Israel y junto con la comunidad judía aquí en Chile, como también el Consejo Chile-Israel para la Innovación y Tecnología. Y juntos no solo hacemos webinars y compartimos información, sino también pensamos qué es la mejor manera para que Israel pueda apoyar a Chile y específicamente a las regiones para que puedan enfrentar este gran desafío de una manera mejor. Es realmente sorprendente, señora embajadora, el trabajo que se ha estado realizando. Yo tenía nociones, pero no sabía de la envergadura del trabajo que se ha estado haciendo en ayuda de Chile y de todos los chilenos. Y quizás a nombre de todos los chilenos expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud por eso. Es interesante que lo podamos relevar, destacar, que en este caso Israel está haciendo de ayuda, de apoyo para Chile. Sin embargo, en Chile hay algunas voces que generalmente se levantan, alzan su repertorio en torno a una crítica continua de mala fe hacia el Estado de Israel, y es muy lamentable que tengamos que mencionar eso en una entrevista como esta, en la cual estamos destacando el aporte, el apoyo que Israel ha significado para Chile, pero dentro de la comunidad chilena, o sea, dentro del país, en este caso, hay algunos sectores, principalmente la Federación Palestina de Chile, entre otros más, el BDS Chile y otros grupos más que generalmente intentan sabotear esta relación efectiva entre el Estado de Chile, la República de Chile y el Estado de Israel. Al respecto, señora embajadora, ¿se ha sentido algo así allá en la embajada? ¿Se ha podido observar que ha habido una crítica de mala fe hacia el trabajo que se está haciendo, o quizás en relación al antisemitismo que podría estar surgiendo en relación a la pandemia mundial del coronavirus? Bueno, voy a empezar con el tema de antisemitismo y conectarlo a lo que está ocurriendo en Okay. Chile. A nivel mundial vimos un alza muy preocupante en antisemitismo ya el año pasado, en el 2019. Se está hablando de un 18% de aumento en casos antisemitas en todo el mundo, incluso con casos muy violentos también en países que son bien amigos de Israel, como Alemania, Estados Unidos y otros países. Y ahora con la pandemia estamos viendo el surgimiento de un antisemitismo clásico de conspiración, de teorías de conspiración, que le echan la culpa a Israel, a veces a Israel y Estados Unidos,
por crear el virus, como también críticas antisemitas que comparan no solamente a Israel, sino al sionismo y a los que apoyan a Israel como un virus similar al COVID-19 que hay que eliminarlo. Eso es algo que se ve a nivel mundial. Es terrible que sigue ocurriendo en el siglo XXI en países democráticos liberales. Incluso aquí en Chile, lamentablemente, la Federación Palestina publicó artículos que son antisemitas. Publicar un artículo que dice que el sionismo es un virus. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es la ideología y la creencia que el pueblo judío tiene el derecho a su propio Estado en Israel. Eso es el Por, sionismo. No tiene nada que ver con el conflicto o si uno está a favor de los palestinos o no. Lo que me preocupa aquí en Chile es que fuera de críticas que pueden ser muy aceptables en cualquier país democrático, uno puede tener sus opiniones políticas sobre ciertas políticas de ciertos países, incluso de Israel, de China, Estados Unidos, Canadá, no importa de qué país. No tengo ningún problema con que alguien no esté de acuerdo con las políticas de mi país. Sí tengo un problema cuando alguien usa la excusa de críticas políticas para incitar al odio, incitar a la violencia, crear un ambiente tóxico, no solo contra Israel, sino contra los judíos. Y eso es algo que se está notando en Chile más y más en los últimos años. Yo entiendo que hace años atrás hubo muy buenas relaciones entre las comunidades judías y palestinas, incluso relaciones personales, de familia, de comercio, y algo ocurrió en los últimos años que aparentemente ciertos líderes dentro de la comunidad palestina de Chile tomaron ideologías y medidas más extremistas y también atacan no solamente a Israel de manera diaria, sino también a los judíos de Chile, y eso para mí es una línea roja y no es aceptable. Con el tema del BDS, que es el boicot que ciertas personas llaman a hacer contra Israel, lo que más me molesta a mí de esto es que mucha gente lo apoyan de manera ignorante, sin entender qué significa ese movimiento BDS. El movimiento este de boicot contra Israel, en su fundación y en su base, fue creado por ciertos activistas palestinos como el señor Barghouti, que hace pocos días dijo abiertamente en una entrevista en árabe que lo que su movimiento quiere, entre otras cosas, es el retorno de los palestinos a sus tierras en Israel y que de esa manera va a haber una mayoría palestina e Israel como Estado judío va a ser eliminado. O sea, lo que él quiere es la destrucción del Estado de Israel. Y él es el creador de este movimiento internacional de BDS, de boicot. Mismo si uno mira los símbolos de la Federación Palestina aquí en Chile y del Club Palestino, el símbolo es el mapa que ellos dicen que es el mapa de Palestina. Pero ese es el mapa de Israel. Si uno abre claro. cualquier Google o mapa o Atlas, ve que es la copia exacta. No están hablando de los territorios en disputa entre Israel y los palestinos. Están hablando de todo Israel. O sea, ellos quieren que ese Estado, que es el único Estado judío del mundo, no exista más. Y eso no solo que es inaceptable, sino también hoy en día es considerado como antisemitismo negar el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado. Y realmente me gustaría ver que no solo de parte del gobierno, sino también de la población en Chile,
que haya un movimiento que diga, esto no, esto es una línea roja. Uno puede criticar a Israel como puede criticar a Chile o cualquier otro país, pero negar nuestro posibilidad de tener un Estado, que es el único que tenemos en el mundo después de toda la historia de lo que el pueblo judío ha sufrido en su existencia, esto no es aceptable. Por supuesto que no, no es aceptable y es bastante sorprendente, curioso, que no exista esa reacción de parte de el chileno común que usted acaba de mencionar. Lamentablemente el antisemitismo es una especie de cáncer que se enquista en algunas sociedades y que empieza a crecer y a comerse todo a su alrededor. Y personas con sentido común son simplemente personas con sentido común, son quienes realmente pueden detenerlo y pueden echarlo para atrás, o evidentemente aquellos que apoyan a Israel y que conocen y se informan y que estudian un poco, porque aquí en Javerem Israel siempre decimos, nosotros hemos adoptado una línea deliberada de apoyo al Estado de Israel, de apoyo al Estado judío, el único Estado judío del mundo, el Estado moderno de Israel, pero lo hacemos simplemente porque es correcto hacerlo, porque es estar del lado correcto de la historia y las acusaciones que se hacen al Estado de Israel son infundadas. Por ejemplo, ahora es ridículo mencionar y difundir como hace la Federación Palestina y como han hecho algunos movimientos anti-israelíes en el mundo entero, es ridículo señalar de que el coronavirus es responsabilidad de Israel. Es absolutamente absurdo, no tiene ninguna eh, relación con la realidad. Por lo tanto, aquellos que promueven este tipo de ideas claramente están cegados y están movidos por un odio, están movidos por una discriminación muy clara hacia un solo país. Si lo hicieran criticando a muchos países sería quizás un poco más razonable, pero ni aún así. Sin embargo, solamente critican al Estado de Israel. Entonces, nosotros acá hemos elaborado bastante sobre el tema del BDS y sobre el tema del antisemitismo en Chile y es bastante preocupante y por eso es importante esta entrevista, señora embajadora, para poder desmentirlo y para poder señalar y resaltar lo que Israel está haciendo en beneficio de Chile en esta hora de crisis. Todavía no llegamos, como bien usted dice, probablemente todavía no llegamos al pic de las infecciones en nuestro país, está muriendo una cantidad de gente consistente, hemos superado altamente la cifra de fallecidos de Israel y bueno, Israel nos está ayudando y eso la población chilena lo necesita saber, el chileno común necesita saberlo. Yo pienso que aquellos que reciben la ayuda social, por ejemplo, que entrega la Embajada de Israel en Chile y la comunidad judía de Chile, algo les tiene que pasar, algo tiene que ocurrir en nuestra sociedad para poder entender de que hay un sector de la sociedad chilena que incita al odio y que eso no debe de pasar más, no debe de permitirse eso en Chile, porque en otros países simplemente eso no es posible. El BDS en algunos países está proscrito por la ley. Todavía no pasa en Chile. Quisiéramos que nuestros legisladores pudiesen comprender la importancia de esto y pudiesen trabajar en esta línea. No sé si existe alguna pauta de trabajo en esta línea actualmente en el Congreso, señora embajadora. Sí, lamentablemente los diputados, algunos de los diputados de origen palestino, en vez de estar enfocados en apoyar a Chile en estos tiempos tan desafiantes, están enfocados en promover una legislación BDS contra Israel aquí en Chile. Es una legislación que no existe en ninguna otra parte del mundo, ningún país del mundo tiene una legislación anti-israelí de BDS. Y bien como mencionaste, Felipe, muchos países y estados dentro de Estados Unidos tomaron decisiones o promovieron legislaciones contra el BDS, entendiendo, y no solamente es por defender Israel, sino porque el concepto del boicot como una política nacional es algo que muchos de los países del mundo están en contra.
porque si uno empieza a boicotear todos los países que uno no está de acuerdo con su política, eh, nos vamos a quedar solos y Por nos vamos supuesto. a quedar, quiere decir, cada país del mundo, Mm, porque no voy a empezar a mencionar todos los países que están acusados por diferentes organizaciones, incluso de la ONU, de hacer diferentes cosas o que son en contra de la ley internacional o en contra de los derechos humanos. Es claro. suficiente mirar un poco y abrir los ojos y leer lo que está pasando en Medio Oriente. Si es algo que me causa gracia y pena a la vez, es cuando describen el conflicto entre Israel y los palestinos como el conflicto del Medio Oriente. Ese no es el conflicto del Medio Oriente. El Medio Oriente está lleno de conflictos. Hay una guerra de más de 9 años en Siria, con más de medio millón de muertos y millones de refugiados. La crisis humanitaria más grande del mundo, de acuerdo a la ONU, está ocurriendo en Yemen, donde Irán está ahí bombardeando con sus agentes chiitas. Eh, Está Irak, que tiene tantos problemas internos y tantos ataques terroristas, que uno contra otro, los chiitas contra los sunitas, contra los kurdos. O sea, el Medio Oriente lamentablemente es una zona conflictiva, que el 99% de los conflictos no tienen nada que ver con Israel ni con el tema palestino. Y Claro. ya que estamos hablando del Medio Oriente, si uno lee un poco y se educa, entonces ve el cambio que hubo en los últimos años en las relaciones de Israel con varios de los países árabes musulmanes en el Sí. Medio Oriente, incluso viajes de ministros israelíes a diferentes países del Golfo y del Magreb, desde Omán, Bahrein, Dubái, Abu Dhabi, Marruecos, turistas israelíes que viajan a Marruecos y otros países árabes, relaciones comerciales, empresas israelíes que trabajan en países árabes. O sea, ya el tema palestino no está como primero ni segundo en la lista de prioridades de la mayoría de los países árabes sunitas. Sí está en la prioridad de países y organizaciones extremistas como Irán, Siria, Hamas, Hezbollah, y de extremistas en todo el mundo, incluso aquí en Chile. Sí, eso es una realidad. Nosotros vemos cómo cada día el mundo árabe se acerca más a Israel, porque evidentemente Israel es una potencia económica, es una potencia tecnológica, es una potencia en cuanto a tratamiento de aguas, una potencia en cuanto a tratamiento de tierra, en fin, en medicina, en todo. Ahora mismo en el tema de enfrentamiento al coronavirus también se ha destacado Israel. Entonces, ¿por qué no acercarse a Israel? En lugar de boicotear a Israel, como pretende hacer el BDS y la Federación Palestina de Chile, tenemos que aprender de Israel, así de simple. Es como lo que están haciendo muchos países, aprendiendo en vez de boicotear. Y qué tremendo, qué terrible es que en Chile ahora se esté tramitando una ley para promover el boicot, cuando hay otros países que precisamente han prohibido el boicot a Israel. Es realmente decepcionante ver lo que está pasando en nuestro país y hacemos quizás un llamado de atención desde esta tribuna a nuestros legisladores, al gobierno de Chile, a que elaboren, a que piensen, a que estudien un poco más esto y que se den cuenta de lo que está pasando en nuestro país en relación a las relaciones de Chile y de Israel y cuánto Israel está aportando a Chile en este momento. Señora Sí, embajadora, queremos, sí, adelante. no, gracias Felipe. Creo que justamente estás tocando el tema principal, que creo que también los ciudadanos, no solo los amigos de Israel, sino también los que menos conocen y entienden el tema o de Israel o del conflicto con los palestinos, que lean, que nos sigan en redes sociales también para ver no solo lo que estamos haciendo, sino también traemos noticias de lo que está pasando a veces en Medio Oriente. Y creo que realmente hoy en día
todos tenemos que estar enfocados en la crisis, en los desafíos que existen acá, y de nuestra parte como embajada reitero nuestro compromiso para apoyar en todo lo que podamos a Chile y a nuestros amigos aquí en Chile. Muchas gracias, señora embajadora. Le agradecemos su tiempo, su disposición para conversar en esta mañana y para poder dar a conocer a través de este medio lo que la Embajada de Israel y la comunidad judía de Chile han estado haciendo en nuestro país. Gracias por su tiempo y le deseamos el mejor de los éxitos en toda su gestión, en todo su trabajo y bastante que han trabajado. Realmente es sorprendente. Así que muchas gracias por todo eso y mucho éxito para el Estado de Israel y para los judíos en Chile. Muchas gracias, Felipe, y de nuevo un gran saludo a todos sus seguidores y seguidoras. Shalom. Shalom.